Historia 1. Corson. Durante la temporada de caza, al menos una vez al año, trato de viajar al estado de Maine, que está al norte de Massachusetts, y alquilar un Airbnb para ir de caza. Nunca compré mi propio lugar porque realmente no está a mi alcance, y solo para un viaje al año. Así que durante el fin de semana, el alquiler tiene más sentido para mí. Además, no soy exactamente un experto, pero todavía estoy tratando de adquirir más experiencia. Algunos años iba con mi tío, pero en los últimos años, no ha estado en su mejor forma física y ya no está muy a la altura. Así que recientemente he estado yendo solo. El año pasado, que fue 2022 en el momento en que escribo esto, fue la última temporada en la que fui de caza. Era noviembre. El Airbnb alquilado estaba cerca del Parque Nacional. Llegué tarde un viernes porque tenía que volver a casa del trabajo, prepararme y luego emprender el viaje por carretera. Cuando llegué al largo tramo de camino de tierra para llegar a la cabaña, estaba muy oscuro afuera y también había un silencio sepulcral. En esta época del año, obviamente no quedan insectos ni grillos. Así que las noches son completamente silenciosas y oscuras allí arriba. Especialmente si el lugar en el que te alojas es apartado como este. Me detuve lo más cerca que pude de la cabaña, y el dueño me dijo que la llave estaría escondida debajo de la alfombra. Efectivamente, estaba allí. Llevé mis 2 maletas dentro de la cabaña y desempaqué mis cosas en la cama del dormitorio. Era una cabaña muy acogedora, y el dueño ya había encendido la calefacción para mí, lo cual fue agradable porque hace bastante frío en noviembre. Había televisión por cable y wifi en este Airbnb, así que puse una alarma para empezar temprano al amanecer. Que en mi opinión es el mejor momento para encontrar ciervos o incluso alces si tienes suerte. A la mañana siguiente, me levanté en cuanto sonó la alarma, y en menos de media hora ya estaba en el bosque. Y me coloqué detrás de un árbol caído que encontré. Normalmente, ahora esto sería un juego de espera, pero escuché la voz de un hombre que me llamaba detrás de mí. Tuve un pequeño ataque al corazón y me di la vuelta para ver a un hombre de pelo gris, pero que parecía tener solo 50 años. Se acercaba lentamente a mí. Me dijo lentamente con una voz que sonaba muy enojada: ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Le respondí: disculpe. Dijo que la caza está restringida en esta área. En realidad, no estaba al tanto de esto. Y cuando se lo expliqué, dijo: será mejor que te vayas por donde viniste. Esto me asustó. Me dijo que siempre que llega gente a esa cabaña, siempre es gente de fuera de la ciudad y que viene aquí por las razones equivocadas. Me disculpé y le dije que me iría, tomé mis cosas y comencé a caminar de regreso por donde había venido. Cuando miré hacia atrás, el hombre ya no estaba a la vista. Caminé de regreso a la cabaña y luego tomé mi auto y me dirigí a otro parque que, según un sitio web, permitía cazar. Me alojé allí y tuve un fracaso durante la primera mitad del día. Alrededor del mediodía, volví a la cabaña para comer algo. Pero cuando regresé a la cabaña, descubrí que la puerta no tenía llave. Podría haber jurado que la había cerrado antes. Cuando entré, estaba casi seguro de que habían movido algunas cosas del lugar y que la cremallera de mi maleta estaba abierta. No podía recordar si la había dejado cerrada o no, pero era típico para mí mantener siempre mi maleta cerrada. Revisé rápidamente cada habitación. Tenía demasiada hambre como para preparar una comida ligera, así que conduje hasta el pequeño pueblo cercano y compré comida china para llevar. Luego conduje de regreso a la cabaña. Cuando regresé a la cabaña, comí mi comida y fui directo a tomar una siesta. Después de mi siesta, volví al parque. Pasé aproximadamente 1 hora caminando quizás 1/4 de milla muy lentamente y no encontraba nada. Mi tío siempre me dijo que podía encontrar un ciervo o un alce en 10 minutos o 10 días. Solo depende de cuántos haya presentes y de estar en el lugar correcto en el momento correcto. Lamentablemente, la suerte no estuvo de mi lado ese día. Y entonces, cuando estaba empezando a oscurecer, empaqué y comencé a regresar a mi camioneta. Fue solo un viaje corto de regreso a la cabaña.
Cociné la pasta y las albóndigas que traje conmigo para la cena mientras tenía la televisión encendida de fondo. Luego me acosté en el pequeño sofá de 2 plazas, mientras comía y miraba una vieja película en blanco y negro. Mientras estaba sentado allí, pensaba en cómo la puerta estaba desbloqueada y parecía que habían movido cosas. Solo que no noté que faltara nada. Me pregunté si era solo mi imaginación o no. Poco después, me lavé los dientes y me fui al dormitorio, donde empecé a ver otra película, con la intención de quedarme dormido. Estaba empezando a caer en ese estado de semisueño, en el que lo que estaba pasando en la película empezaba a mezclarse con este sueño semidespierto que estaba teniendo. Entonces escuché el sonido distintivo de una puerta al abrirse, que me sacó de mi semisueño. Miré hacia arriba, y noté que la puerta del armario de la habitación estaba entreabierta. Esto me despertó por completo de inmediato. Ahora bien, que la puerta estuviera desbloqueada, y que las pertenencias pudieran estar movidas no parecía una coincidencia. Esperé un momento y me levanté de la cama, fui a mi mochila de casa y agarré mi CZ-75. Volví al dormitorio, encendí la luz y apunté con mi arma a la puerta del armario. Grité, «Sal ahora o dispararé». Una gran parte de mí todavía no creía que realmente pudiera haber una persona allí. Y pensé que estaba siendo demasiado cauteloso. Pero cuando la puerta se abrió, me quedé helado. Ese hombre mayor de antes salió, y su rostro de aspecto infeliz cambió a una sonrisa desagradable, sin un diente delantero. Dijo, «Me atrapaste». Le dije, «No te muevas», mientras iba a agarrar mi teléfono celular y llamar al 911. Gracias a Dios que tenía servicio aquí. El departamento del alguacil estaba en camino, y les hice saber que tenía al intruso a punta de pistola. La espera fue terriblemente larga, hasta que llegaron los agentes del alguacil. Durante ese tiempo, el hombre me decía que estaba harto de que gente como yo no tuviera respeto por los parques de aquí. No tenía idea de lo que quería decir. Le decía una y otra vez que se callara. Cuando llegaron los agentes, era obvio que ya antes lo habían arrestado por allanamiento y posiblemente por robo, aunque no creo que en realidad me haya robado nada. El hombre afirmó que la puerta simplemente estaba desbloqueada, aunque no sé si eso era cierto, o si de alguna manera había forzado una cerradura, o incluso había entrado por una ventana. El anfitrión de Airbnb dijo que no había otras llaves escondidas, y que definitivamente dejé la puerta desbloqueada. Parecía más preocupado por si le habían robado algo, y por culparme a mí en lugar de preguntarme si estaba bien y disculparse por la experiencia. Dijo que no tenía idea de quién podría haber sido el hombre, incluso después de obtener su nombre. Todavía no creo que haya dejado la puerta sin llave, pero gracias a Dios estaba en un viaje de casa, y tenía mis armas de fuego conmigo, para neutralizar rápidamente la amenaza. Historia 2. Emma. Tenía 14 años cuando se desarrolló la historia. Era mi primer año cazando ciervos con mi familia. Para ser más específico, mi padre, mi primo y yo. Para hacer una imagen, mi puesto estaba a 2 millas al sur del de mi padre, y su puesto estaba a 9 millas al suroeste de mi campamento. Conducíamos un vehículo todoterreno a unos 100 metros de su puesto, lo que me dejó un rato para caminar antes de llegar al mío. Vivo en el norte de Michigan, y durante el invierno oscurece rápido y temprano. Eran alrededor de las 4 de la tarde, cuando empecé a tener frío y decidí cerrar mi tienda de campaña. Estaba cazando con un rifle 243 que tenía una funda de camuflaje rosa, con una correa alrededor para poder colgarlo de mi espalda. Cerré las cremalleras de mi puesto de caza, y guardé mi basura en un cubo que tenía. Mientras tiraba la basura, escuché un par de hojas desmoronarse, así que inmediatamente levanté la cabeza para ver si era un ciervo. Después de un minuto, lo descarté como una ardilla o un pájaro. Decepcionada, cerré mi escondite y me dirigí al puesto de mi padre. Mientras daba mis primeros pasos fuera de mi escondite, pude ver un sendero fresco entre las hojas. Era un camino ancho, no de un animal pequeño ni siquiera de un ciervo. Inmediatamente comencé a pensar en un oso o un lobo, así que comencé a caminar rápido hacia donde estaba mi padre.
Empecé a entrar en pánico cuando comenzó a oscurecer aún más, y todavía estaba aproximadamente a 1 milla de distancia. Simplemente estaba caminando, cuando me detuvo en seco uno de los ruidos más inquietantes y horrorosos que jamás había escuchado. La mejor manera de describirlo fue un oso que estaba atacando a un hombre. Sonó aproximadamente a 150 yardas atrás, entonces comencé a correr. Correr con las botas y el grueso equipo de caza era difícil con 20 libras en mi espalda, pero el miedo me empujó y no me detuve. Aproximadamente 25 segundos después, todavía estaba corriendo, cuando lo escuché de nuevo. Esta vez, era más fuerte y más cerca. En ese momento, ya estaba completamente oscuro y la luna era la única fuente de luz. Me di la vuelta con la linterna y lo que vi sigue siendo lo más aterrador que he visto en mi vida. A unos 50 metros de distancia, vi una figura negra en la oscuridad iluminada por la luz de la luna detrás de ella. Medía unos 10 pies de alto y era delgada. Sin pensarlo 2 veces, comencé a correr mientras intentaba quitarme el arma de la espalda. No sabía hacia dónde estaba corriendo, pero simplemente corrí. Terminé en un camino que reconocí como Rabbit Road, el camino que conecta mi campamento con la entrada al área de caza. Corrí por el camino hasta que llegué a mi campamento. Cuando alcancé a ver mi cabaña, me di la vuelta y la vi de nuevo, esta vez más lejos. Esa cosa estaba de pie y solo puedo describirla como una figura alta, negra y delgada, con brazos y piernas largos. Cuando subí los escalones de mi cabaña, vomité por agotamiento, y seguí vomitando durante aproximadamente 1 minuto, por lo que luego me desmayé. Me desperté con el sonido del vehículo de mi padre acercándose a la cabaña. Empecé a llorar mientras corría hacia él y lo abrazaba. Rápidamente le conté la historia de lo que había pasado, y cómo había vuelto corriendo sin detenerme. Al principio no me creyó, pero cuando nos instalamos en el interior, su rostro empezó a cambiar al ver la desesperación en mis ojos. No dormí esa noche ni durante semanas después. La gente me ha dicho que lo más probable es que fuera un oso, o que simplemente estaba viendo cosas, pero sé lo que vi. Ahora soy mayor y solo cazo cuando alguien está conmigo. También cazo con un arma más grande, porque me da más seguridad. Esta fue la experiencia más aterradora de mi vida. Historia 3. Alex Tierra Blanca. Era un viernes por la tarde y estaba llegando a casa de la escuela. Tenía 13 años y estaba muy emocionado por ir de caza. Me encanta cazar, especialmente en el rancho al que vamos en Alice, Texas. He estado yendo allí desde que tenía 4 años, y tengo muchos recuerdos del lugar. Íbamos mi abuelo, mi padre y yo. Habría algunas otras personas, como la familia de los dueños del rancho. Habíamos hecho las maletas y estábamos listos para irnos. Era temporada de ciervos, mi temporada favorita. La sensación de ver un ciervo grande frente a tus ojos, es una sensación maravillosa, y por supuesto, dispararle. La gente dice que está mal cazar animales, pero no estoy de acuerdo si realmente te lo vas a comer después. Llegamos al rancho y eran las 10 de la noche, así que estaba bastante oscuro. El rancho tiene 300 acres, y el campamento es una pequeña choza vieja, probablemente del tamaño de un dormitorio normal. Hay electricidad, pero no es una cabaña enorme en la que duermen la mayoría de los cazadores. Sin embargo, hay pequeñas camas, pero una vez mi padre encontró una enorme serpiente en una de las camas. Así que desde entonces, dormimos en una tienda de campaña. El campamento está rodeado de bosques, con un pequeño campo despejado más adelante, probablemente un poco menos del tamaño de un campo de fútbol. Usamos ese campo para cazar palomas. De todos modos, descargamos y nos quedamos a la sombra un rato alrededor de la fogata, contando chistes y esas cosas, cuando escuchamos el grito. Fue lo más perturbador que había escuchado en mi vida. Sonaba como un híbrido humano o algo así. El grito sonó no muy lejos. Todos saltamos de nuestros asientos y nos miramos. Todos los hombres allí estaban asustados. Podía verlo en sus ojos. El dueño del rancho fue el primero en decir, ¿qué diablos fue eso? Luego nos dijo a nosotros,
y a uno de los miembros de su familia que fuéramos a comprobarlo. Es un tipo bastante mayor de 70 años, por eso fuimos a comprobarlo. Nos subimos al todoterreno de mi abuelo e hicimos una búsqueda rápida por el perímetro, pero no encontramos nada. Yo seguía traumatizado y hasta tenía miedo de ir solo al escondite. Como todos los cazadores saben, tenemos que levantarnos antes del amanecer y subir al escondite para que los ciervos no nos vean. Me fui a dormir a la tienda con un arma a mi lado. Me desperté con la alarma y me preparé. Tenía miedo de quedarme solo en la oscuridad, aunque solo faltaban 1 o 2 horas para los descansos. El grito me seguía petrificando y todavía resonaba en mi mente. Mi abuelo me dejó en el escondite con su todoterreno y se fue. Mi padre ya estaba en su posición. Mi abuelo no es un abuelo blando. Espera que lo sepas y lo hagas. Como es él, me dejó en la oscuridad esperando que fuera yo mismo quien encontrara el camino hasta el escondite. Entonces comencé a subir la escalera. Me metí en el escondite y esperé a que saliera el sol. Pasaron 20 minutos y todavía estaba oscuro. Cuando noté algo en el medio del sendero, no podía ver bien, así que pensé que era el momento adecuado para usar una mira de visión nocturna que me había dado mi tío. Estaba emocionado esperando un gran ciervo. Pero cuando puse mi ojo en la mira, lo que vi todavía me persigue hasta hoy. No me importa si me crees o no, pero esperaba un ciervo solo para encontrarme con una persona caminando hacia el bosque. Se veía distorsionado, pero tenía el mismo contorno de una persona. No sé cómo me vio, pero lo vi girarse y mirarme. La visión nocturna no es muy clara, así que no pude ver su rostro, pero pude ver que me estaba mirando directamente. Entonces, lo que escuché a continuación se quedará conmigo por el resto de mi vida. Soltó exactamente el mismo grito espeluznante que la noche anterior, solo que más fuerte. En ese momento, no puedo describir el miedo que sentí. La palabra miedo no es suficiente. Conseguí liberarme del choque en el que estaba. Conseguí agarrar el 22 y comencé a disparar todo el cargador hacia el camino en el que estaba parado. Todavía estaba asustado, así que tomé mi rifle y disparé todas las balas hacia el camino. Cuando volví a mirar con la visión nocturna, había desaparecido. Empecé a recibir mensajes de texto y llamadas como loco, principalmente de mi padre. Le conté lo que pasó, él también lo había oído, y también mi abuelo. Todavía vamos a cazar allí, pero no ha sido la misma cacería pacífica. Cuando cazo, voy con mi padre porque tengo miedo de que esa cosa pueda volver. No sé qué era esa cosa, pero fuera lo que fuese, sobrevivió a 25 disparos de una calibre 22 y a 4 de una calibre 243. Porque cuando fuimos a comprobarlo, no había señales de sangre ni nada, ni siquiera huellas. Sé que todavía estaba oscuro cuando disparé todos esos tiros, pero sé con certeza que al menos uno de ellos tuvo que alcanzar a esa cosa, fuera lo que fuese. Historia 4. Mike Ryan. Era el otoño de 1986. Tenía 23 años. La verdad es que nunca antes había tenido miedo en el bosque. Siempre sentí que el desierto era mi lugar seguro, un lugar al que podía ir a relajarme y alejarme del estrés de la vida. Nunca había visto un Bigfoot, ni un Skinwalker ni ningún tipo de hombre del saco en el bosque. Como instalador de líneas eléctricas, de un pequeño pueblo en el oeste de Kentucky, he visto cosas muy locas. Al ser un municipio pequeño, todos teníamos que hacer muchas cosas, incluidas las de desconectar los servicios públicos. No era divertido, pero era parte del trabajo, y había muchas cosas inusuales, pero nunca en el bosque. Mis únicos pasatiempos reales eran la caza y la pesca. En aquel entonces, era fácil encontrar un lugar realmente bueno para cazar, simplemente deteniéndose y pidiendo permiso al propietario del terreno. La mayoría estaba ansiosa por reducir la población de ciervos, ya que eran realmente destructivos y se comían los cultivos de soja jóvenes. Esta área es una zona de carbón. Y allá por los años 50, había mucha minería a cielo abierto, que dejaba una gran cantidad de tierra inutilizable para la construcción y la agricultura, por lo que gran parte de ella estaba abierta para la caza.
Era octubre de 1986. El horario de verano aún no había comenzado. Todavía era de día hasta poco después de las 7 de la tarde. Salí del trabajo a las 4 y corrí a casa para ponerme mi ropa de camuflaje. Era temporada de arco en Kentucky, mi temporada favorita. Iba a cazar en una zona que era especial para mí. Era una zona que llamaremos Con Beach. Era una zona muy remota con tierras de cultivo quebradas y zonas boscosas. Después de aparcar, decidí no descargar mi vehículo de 3 ruedas y simplemente caminar los 3/4 de milla hasta donde iba a cazar. Estaba usando un puesto de escalada en la cima, así que tenía que llevar mi puesto y mi arco, así como mi riñonera con mi cuchillo y mi linterna. Tuve que caminar hasta la mitad del maizal. El maíz no se había cortado todavía, así que me quedé en el camino que habían dejado los granjeros, para que pudieran llevar su equipo al extremo superior del campo. El campo era rectangular y el extremo superior tenía una elevación mucho mayor que el inferior, donde tuve que cruzar un arroyo con agua hasta las rodillas para entrar al campo. En la parte superior del campo, la esquina derecha era por donde iba a entrar al bosque. Era el punto más alto del campo. Tuve que abrirme paso a través de un espeso matorral de moras, pero logré encontrar un sendero de caza, que me llevó a través de él y finalmente se abre a una ladera con árboles grandes. Después de encontrar un árbol adecuado para mi puesto de escalada e instalarme, estaba listo para cazar. Me encantaba observar la naturaleza. La caza de ciervos era solo una excusa para estar en el bosque. Como estaba alineado, no tenía miedo de trepar alto, así que llegaría lo más alto que pudiera. Esta vez estaba a unos 20 pies antes de que el dosel comenzara a bloquear mi vista. Eran alrededor de las 5:30 cuando me instalé en mi puesto. Regularmente establecía mis puestos permanentes tarde para no asustar a los ciervos cercanos. Había agregado cinta reflectante a lo largo del sendero para marcar la salida. Esto hizo que fuera más fácil encontrar mis puestos permanentes por la noche. Pero ese día, estaba en un área en la que no había estado. Estaba a punto de comenzar a bajar cuando escuché algo caminando, así que esperé. Sonaba como un ciervo en la espesura. Pero nunca pude verlo realmente. Eran las 8 en punto y casi había luna llena esa noche. Entonces, desde mi alto punto de observación, podía ver bastante bien en el bosque y sentí que todavía podía disparar hasta 15 yardas. Entonces comencé a bajar. Mientras lo hacía, pude escuchar el fuerte estruendo de un ciervo que debe haberme visto moviéndome como un perezoso bajando del árbol. En el terreno, rápidamente aseguré mi posición y miré en la dirección por la que había entrado. Encendí mi linterna. Ahora el bosque se ve diferente de noche en la oscuridad y francamente extraño cuando enciendes tu linterna. No está mal en un bosque maduro sin maleza, pero estaba caminando hacia un matorral. Caminé por el borde del matorral por un tiempo tratando de encontrar el sendero por el que había entrado. Pero no tuve suerte. Eran casi las 9 en punto y estaba listo para salir. Así que comencé a abrirme paso entre la espesura, manteniendo la luna sobre mis hombros. Y finalmente, salí al campo a unos 25 metros de donde entré. Mientras estaba allí, sacándome las espinas de las manos y las piernas, pensando que esta aventura había terminado, inspeccioné el camino alrededor del campo, y a la luz de la luna pálida, lo vi. Cuando entré, no había nada en el sendero. No había escuchado ningún equipo ni vehículos todoterreno. Así que me alegré de ver algo. Tampoco era algo pequeño. Parecía de 6 pies de ancho y 6 pies de alto. Simplemente estaba parado allí aproximadamente a la mitad del sendero del campo. Era la única salida, así que no dudé en ningún momento. Empecé a caminar de vuelta al sendero, me volví hacia lo que fuera que estuviera allí, esperando que fuera solo una sombra extraña, pero no lo era. Cogí una flecha, recordando que mi cuchillo estaba en mi vehículo. Caminé rápido y nunca perdí el paso. A 200 metros de distancia, no se movió ni hizo ningún sonido. Caminé directamente hacia él durante 100 metros, todo el tiempo pensando que eso realmente estaba allí, en mi sendero bloqueando mi única salida. A medida que me acercaba,
Pude distinguir lo que era. Eran dos personas paradas una al lado de la otra, y eso me puso aún más nervioso. Eran las 9:15, 10 grados aquí afuera. No debería haber nadie aquí. Seguí caminando. Ahora a 20 metros de distancia. Y vi que eran un chico y una chica, tal vez de 20 años. A 10 metros de distancia. Estaba caminando hacia ellos, pero no hacían ningún sonido. Simplemente estaban allí parados. Cuando llegué a ellos, esperaba que me atacaran, pero nunca se movieron. Dije que hacía un poco de frío aquí. Aún así, no se movieron. Seguí caminando. Me di la vuelta para vigilarlos. Pensé, bueno, ya está. Nunca se dieron la vuelta. Ni siquiera movieron la cabeza. Crucé el arroyo. Y en 100 metros más, regresé a mi camioneta. Me sentí aún más inquieto al acercarme a mi camioneta. El ambiente estaba muy tranquilo. Todo lo que podía pensar era en alguien esperando para emboscarme, así que me alejé un poco y lo observé durante unos 3 minutos antes de acercarme más. Parecía estar bien, así que me dirigí a mi camioneta. Cuando me fui, traté de averiguar cómo habían llegado aquí porque nunca vi otro vehículo. Traté de dejar el asunto atrás. Al día siguiente en el trabajo, durante el almuerzo, iba a buscar algo de comida. Y noté que las 4 llantas de mi camioneta estaban bajas. Y después de inspeccionarlos, todos tenían entre 10 y 15 clavos para techos. Tuve que reponerles aire para llegar a casa. Algo extraño estaba sucediendo en esos bosques. Así que alguien seguramente le hizo esto a mis llantas mientras estaba estacionado. Después de esto, siempre sentí que alguien me estaba observando cuando estaba cazando en esa área. Es por eso que dejé de ir solo, y nunca más estacioné fuera del camino de grava principal. Nunca supe quiénes eran esos dos jóvenes, ni quién pinchó mis llantas.